¿Te imaginas cómo sería tu vida si pudieras crear películas maravillosas? ¿Cierto que ya te lo estás imaginando? Y fíjate que hoy en día, desde la neurociencia, la rama que trabaja la neurología, nos dice que nosotros lo que nos imaginamos se vuelve mucho más poderoso que la misma realidad. ¿Sabías eso? Pues fíjate que ahí te voy a pedir que traigas a tu mente un momento de tu vida donde tú hayas vivido como realmente querías vivir, sintiéndote grandioso, grandiosa, tal vez empoderada, empoderado, disfrutando, viviendo como siempre has querido vivir. Y trae sencillamente ese recuerdo a tu mente. Quiero que lo conectes, quiero que lo veas, lo oigas, lo sientas como si lo estuvieras viviendo en este momento. ¿Cierto que ya lo tienes? Y fíjate que de la misma forma que nosotros tenemos en nuestra mente cantidades de momentos maravillosos que hemos vivido, y quiere decir que tenemos películas que hemos construido de una forma increíble, también te podría decir que trajeras, no lo voy a hacer, películas que te han hecho sentir muy mal. Porque hoy en día sabemos que podemos construir o películas de horror o de terror o películas extraordinarias y que igual nuestro cerebro se lo cree. Quiero que por una fracción de segundo te imagines cómo sería tu vida saliendo de cualquier tipo de estancamiento en que te puedas encontrar y viviendo lo que para mí es vivir bien y feliz. ¿Cierto que ya te lo imaginaste? ¿Cierto que ya te imaginaste que puedes hacer cosas totalmente diferentes? ¿Cierto que ya te imaginaste que te mereces tener una vida como tú en este momento te la acabas de soñar? ¿Cierto que quisieras saber cómo aprenderlo? Pues yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Mi nombre es Katy Arango, soy experta en programación neurolingüística y la representante para Colombia del nodo de la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística. Y para poderte enseñar a construir buenas películas, pues te voy a contar mi película personal. Fíjate que hace más o menos 10 años atrás, 11 años atrás, estaba pasando por un momento de mi vida totalmente de estancamiento, pero estancamiento en todas las áreas. Estaba estancada en mi área financiera, había tenido un revés muy importante, estaba estancada en mi área profesional, había perdido el trabajo que tenía, estaba estancada en mi parte emocional, había terminado con la relación de matrimonio que tenía hace muchísimos años y realmente estaba viendo el mundo absolutamente negro. Me sentía como que me agarraba la cabeza de dos manos y decía, Dios mío, esto no puede ser. Y lo peor de todo era que todas las mañanas me levantaba y el día no mejoraba, seguía igual. Y cada día era peor que el anterior. Y fíjate que en ese proceso de sentir que cada día era peor que el anterior y ya llevaba unos buenos meses viviendo en esa situación sin encontrar salida, con pensamientos absolutamente negativos de mis palabras, solamente eran palabras que estaban conectadas con la rabia, con la tristeza, te podría decir que inclusive hasta en ese momento con la desilusión, con el odio, con la frustración y con todas esas emociones que a veces se le vienen a uno cuando tiene tantas cosas encima. Pero fíjate que algún día que venía caminando para mi casa, en una noche que para mí era absolutamente negra, oscura, había una luna llena muy hermosa. Hoy en día la puedo ver. En ese momento seguramente no la estaba valorando tanto como la estoy recordando en este momento. Y fíjate que caminando para mi casa, empecé a sentir una fuerza interior dentro de mí que me decía, Katia, llegó el momento de salir de ahí. No te puedes quedar ahí, no puedes seguirte regocijando en tu dolor, en tu tristeza, en tu pena, echándole la culpa a los demás, porque así no vas para ningún lado. Y fíjate que esa fuerza, esa vocecita interior que estaba ahí dentro de mí, que cada vez que me iba acercando más a mi casa, iba tomando más fuerza, fue la que me sacó.
En la noche me acosté un poco ya con la inquietud de que estaba llegando el momento de que yo hiciera algo y además empecé a soñar solamente después de muchos meses, empecé a imaginarme cómo quería yo que fuera mi vida. Y empecé a imaginarme cómo quería que fuera mi vida en la parte profesional, en la parte personal, en la parte emocional, que tenía que ver mucho con la relación de pareja, la relación de amigos, y sencillamente le di rienda suelta a mi imaginación. Y en la mañana, cuando me levanté, algo que seguía internamente dentro de mí, que yo hoy en día llamo mi espíritu emprendedor, que es esa fuerza interior que tú, yo y todos nosotros tenemos, como que empezó a manifestarse de tal forma en mi cuerpo que hizo que me moviera. Yo no sabía qué era lo que podía hacer porque había intentado de todo. Me había escuchado videos de YouTube, había leído libros, había preguntado a otras personas, pero seguía exactamente en el mismo estancamiento y te podría decir que cada día pues además venía deteriorándose más. En ese momento me acuerdo que me llamó un amigo mío y me dijo: Katia, anoche estaba en una reunión y escuché hablar de algo que se llama programación neurolingüística. No tengo eso ni idea qué es, pero ¿qué le parece si usted investiga sobre el tema? Porque yo siento en mí que eso, de acuerdo a la experiencia que yo escuché en las personas que estaban ahí en la reunión, estoy seguro que la va a ayudar. Y fíjate que cuando él me dijo eso, yo entré a mi computadora y empecé a buscar programación neurolingüística. Como te digo, no tenía ni idea qué era eso, me sonaba como a remedio. Empezaron a aparecer varios programas y me acuerdo que el primero que brincó en mis narices, como que me conectó, como que me resonó, yo me acuerdo que yo llamé, pregunté, la niña me dijo que el programa ya había comenzado y además, pues yo que no tenía ni un peso, le pregunté cuánto costaba. Apenas me dio el valor, yo dije, no, imposible, o sea, con la situación económica que estoy pasando, es imposible pagar ese programa. Sin embargo, ella, que pareciera que me estuviera sintiendo la necesidad que yo tenía, yo creo que en mi voz había esa necesidad de que yo necesitaba salir de ahí, me dijo, pero no se preocupe, lo puede pagar a cuotas. Sin embargo, como ni siquiera tenía para la cuota, lo que hice fue que le dije, ok, yo voy a revisar y yo después me vuelvo a comunicar. Y fíjate que mágicamente, como sentí dentro de mí con tanta fuerza que yo necesitaba ese curso, que al final de la tarde me llamó una persona y me dijo, ¿sabes qué, Katia? Yo te debo un dinero. Tú no te acuerdas, pero yo hace algún tiempo tú me prestaste un dinero y yo te lo quiero devolver. Y yo dije, mi cuota, la cuota que necesito para tomar el curso. Y bueno, me fui, pagué mi primera cuota y entré a mi curso. Y fíjate que cuando la entrenadora allá al frente, una mujer grandiosa, empezó a hablar, aunque había muchas más personas al lado mío, yo sentí que me estaba hablando solamente a mí. Y ella empezó a contar un poco qué nos ocurre a los seres humanos cuando nos encasillamos en pensamientos negativos, en palabras negativas, y cómo empezamos a vibrar con una energía tan bajita que todo lo que nos ocurre viene exactamente en la misma sintonía, en esa vibración que estamos teniendo. Y yo empecé a parar mi oreja y yo dije, wow, eso que ella está diciendo es lo que a mí me está pasando. Y fíjate que empecé a hacer conciencia de lo que antes no era tan consciente. Entonces me di cuenta que tenía pensamientos muy negativos, me di cuenta que estaba llena de rabia, con una cantidad de emociones indigestas que me estaban atorando. Me di cuenta además que mis palabras, cuando yo las sacaba, con eso estaba creando realmente realidades y que con ese proceso, en lugar de salir de ahí, lo que estaba era reforzando exactamente esa situación en la cual me encontraba. Entonces, ella con sus palabras, con lo que me decía, con lo que yo escuchaba, lo que hizo fue subir mis niveles de conciencia.
Pero fíjate que además ella empezó a hablar de algo que ella llamaba creencias, creencias limitantes. Y entonces empezó a contar qué era una creencia y qué tipo de cosas se convertían en una creencia. Y yo empecé a conectar una cantidad de creencias limitantes que traía del pasado, que eran las que no me estaban dejando salir de esa situación. Empecé a recordar que tenía la creencia, que en ese momento identifiqué que era muy limitante, que no me podía equivocar, que todo lo tenía que hacer perfecto, que además si yo no hacía cosas que realmente fueran grandiosas, pues no era una persona que valía, que además todo lo que yo lograba en la vida tenía que conseguirse con muchísimo esfuerzo, y así empezaron a aparecerme una cantidad, como dicen los mexicanos, me empezaron a llegar los 20 de todo eso que yo venía cargando a través de la vida y que para esa situación pues realmente no me estaban ayudando. Entonces, no solamente reconocí que tenía emociones atoradas, pensamientos horribles, palabras que no me estaban ayudando, sino un gran conjunto de creencias que tampoco me estaban ayudando a salir de ese proceso que yo necesitaba salir. Pero fíjate que, bueno, yo me fui con eso, empecé a trabajar con el tema y me acuerdo que después regresé a la segunda sesión. Y ellas empezaron a hablar, porque eran dos mujeres grandiosas, empezaron a hablar de un tema que a mí se me quedaron los ojos así como platones. Ellas en esa sesión empezaron a hablar de los recursos. Y entonces dijeron que todos los recursos estaban dentro de nosotros y que nosotros, según lo que había dicho Milton Erickson, que era una persona que había aportado muchísimo a la programación neurolingüística, él partía de la base de que todos los recursos estaban dentro de nosotros. Y para mí, como los recursos eran, pues lo que yo en ese momento no tenía, la parte material, la parte económica, pues me quedé un poco como medio sorprendida y entonces me acuerdo que pregunté. Y me acuerdo que me aclararon y me dijeron que no, que mis recursos eran mis capacidades, era lo que yo tenía la capacidad de hacer, era cómo hacía lo que yo normalmente hacía. Y me acuerdo que ella me preguntó, ¿cómo has hecho algunas situaciones de tu vida donde tú seguramente no has vivido como quisieras vivir? ¿Cómo hiciste para salir de ahí? Y entonces me hizo recordar que sí había tenido momentos en mi vida que seguramente no estaban siendo tan dramáticos como ese que yo estaba viviendo en ese momento, pero que sí los había tenido. Y me di cuenta que como mis recursos era una mujer inteligente, una mujer creativa, una mujer que se levantaba como el ave fénix, ¿no? A veces estaba ya, ¿no?, en las peores y de pronto, ¡pum!, resurgía, que era absolutamente persistente, que me encantaba investigar, que además me trazaba objetivos, que tenía la capacidad del emprendimiento, y así empecé a recobrar todos mis recursos. Y fíjate que, como además, ¿no?, a veces le preguntan a uno, ¿y qué capacidades tienes tú? Y uno haya todo atorado, uno dice, pero de verdad, no solamente saqué esas, sino hice el ejercicio de ir a preguntarle a todas las personas que me conocían qué cosas positivas veían en mí. Y tú no te imaginas la cantidad de recursos que me aportaron en ese proceso extraordinario. Entonces empecé a recuperar mis recursos y además hice una lista gigantesca con mis recursos, y todas las mañanas, al mediodía, a la tarde, a la noche, me lo repetía colocando delante de cada recurso que yo había identificado en mí la palabra yo soy. Entonces me repetía en voz alta, yo soy creativa, yo soy inteligente, yo soy recursiva, yo soy líder, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate que en la medida que empecé a hacer eso, ahorita fíjate que otra vez lo vuelvo a sentir, la posición en mi cuerpo cambió, la energía en mi cuerpo cambió, la forma como conecté la mirada empezó a cambiar, porque antes de comenzar a trabajar con ellas, si yo recuerdo hoy en día cómo era la postura de mi cuerpo,
era la columna vertebral como hacia adelante, el cuerpo totalmente cerrado, además la mirada hacia el piso y pues uno mirando hacia el piso, pues imagínate que va a poder encontrar una solución. Y en ese momento, cuando empecé a recobrar todos mis recursos, empecé a crecerme de una forma increíble, conectada con ese espíritu emprendedor, que era el que me seguía hablando todas las noches: Katia, vas bien, muévete, y conectada ahora con todos mis recursos y habiendo hecho un acto de conciencia de qué era lo que me estaba pasando, me empecé a mover. Pero fíjate que después ellas empezaron a hacer un trabajo que a mí me encantó. Ellas nos enseñaron que para la mente lo que te imaginas pues es mucho más poderoso que la misma realidad, y que así como yo te puedo decir a ti que te imagines un elefante rosado y seguramente te lo puedes imaginar con un lujo de detalles y sabes pues que el elefante rosado no existe, de esa misma forma yo con la sola imaginación puedo crear mi realidad. Y entonces, fíjate lo que hice. Me enseñaron que yo podía ser la productora de mi propia película. Y yo dije, wow, ¿qué es esto tan maravilloso? Pero para ser la productora de mi película tenía que primero imaginarme que estaba en la silla del productor, como en este momento me siento aquí en la silla del productor. Y que allá al frente estaba la pantalla, como una pantalla de cine, pero esa pantalla estaba absolutamente blanca para que yo pudiera crear lo que yo quería crear ahí. Y fíjate que además hice un proceso adicional. Aprendí que si me sentaba cómodamente con la columna recta, pero además flexible, mis hombros flexibles y adicionalmente mirando hacia arriba y un poquito ladeada hacia la derecha, yo podía sin límites empezar a crear mi realidad. Y eso fue lo que hice y lo que además vengo haciendo a través de mi vida después de todos esos aprendizajes. Y fíjate que para crear tu propia película, lo que necesitas es primero conectarte con momentos de tu vida donde te hayas sentido muy bien. Y ahí tú que me estás escuchando ahorita y que quiero que aprendas a crear tu propia película, pues quiero que te sientes cómodamente en una silla, que pongas los pies en el piso, tu columna vertebral que esté cómoda y adicionalmente que tus hombros estén sueltos y que te sientes mirando como si allá tuvieras esa pantalla del teatro, pero que tú vas a empezar a llenarla con esa nueva historia que quieres crear para ti. Y fíjate que además, en el caso mío, que me encanta Walt Disney, que me parece que ha sido para mí uno de los creadores maravillosos de películas, pues entonces yo desde esta silla me imaginé que era Walt Disney. Tú te puedes imaginar el mejor productor de películas que a ti te parezca y que tú eres ese personaje, porque aquí vamos a hacer un proceso de soñar en grande, sin límites, sin empezar a pensar, uy, no, pero es que no sé si puedo imaginar, no puedo imaginar. No, sencillamente te vas a conectar y lo vas a hacer. Y fíjate que ahí en el caso mío, imaginándome que yo era Walt Disney, empecé a producir la historia de mi vida, una historia además grandiosa. Y entonces, como no me puse ninguna limitación, empecé a soñarme cómo quería yo que fuera mi vida profesional. Y fíjate que en ese momento me imaginé que yo realmente quería montar una empresa, que adicionalmente quería tener una empresa que fuera una empresa de formación para ayudar a muchas personas que como yo pasaban por momentos de estancamiento tremendos y no sabían cómo hacerla. Y entonces, utilizando esa técnica de programación neurolingüística grandiosa, de que puedes imaginar lo que tú quieras y crear tu propia realidad,
pues yo empecé a crearla con lujo de detalles. Entonces empecé a imaginarme mi empresa, cómo la veía, qué hacía, a qué se dedicaba, a quiénes ayudaba, qué era lo que enseñaba, y la vi con lujo de detalles. Después trabajé con mi parte personal, con mi parte emocional. Y entonces empecé a ver cómo quería yo esa pareja, cómo me imaginaba ahora que fuera esa pareja que me iba a acompañar a través de la vida. Y quería además un compañero de vida, alguien con el cual yo disfrutara montones lo que me faltaba por andar. Y además empecé a imaginármelo con lujo de detalles. Y lo vi, lo oí, lo sentí, lo conecté en mi cuerpo con muchísima fuerza. Lo mismo mi proyecto empresarial. Y los empecé a conectar que yo decía, wow, ya los tengo. Y después me fui a la parte financiera. Claro, cuando empecé a trabajar la parte financiera, lo primero que me apareció acá fue una vocecita que me decía, ¿de verdad? ¿Tú crees que puedes tener dinero? ¿Quién te está diciendo eso? Y me acuerdo que yo lo que hice fue acallar esa voz interior, porque era algo que yo había hecho seguramente desde niña. No una excelente relación con el dinero, sino una relación un poco conflictiva. Entonces le dije a mi vocecita interior, le dije, no, yo no te voy a volver a escuchar porque yo me siento hoy en día merecedora de tener toda la abundancia en la vida. Y fíjate que conectada con eso, empecé a mirar cómo era mi vida absolutamente abundante, qué hacía con la abundancia, cómo viajaba, cómo tenía mi casa, cómo además tenía mi empresa que me permitía compartir con mis alumnos todo lo que llegaba, y así empecé a verlo con lujo de detalles. Pero fíjate que lo más importante de eso no solamente fue allá empezar a llenar mi lienzo con lujo de detalles, sino a cada una de esas áreas le puse colores, le puse imágenes y empecé a conectar las sensaciones dentro de mi cuerpo con tanta fuerza que yo decía, wow, esta es la vida que yo estoy creando para mí. Y fíjate que lo fui cuadrando. Le puse además nitidez, le puse algo de brillo, no mucho, para poderlo ver bien. Además las imágenes las volví súper grandes y las empecé a acercar, a manejar, a mirar cómo se comportaba cada una en la medida de que yo las iba viendo más cerca. Pero además, no solamente creé todas las imágenes, conecté las emociones en mi cuerpo, sino en el caso mío, le empecé a colocar sonidos. A mí siempre me ha encantado la música de Rocky, yo sé que es una música de muchos años atrás, pero a mí me pone con una energía increíble. Entonces lo que hice fue colocarle esa música de Rocky a eso que yo estaba creando, y además empecé a ponerle dos palabras que a mí me encantaron, es tú puedes, y todo lo que tú te propones lo sacas al otro lado. Y fíjate que todavía cuando hago esto, tú puedes, y todo lo que tú te propones lo sacas al otro lado, vuelve y me recuerda ese momento para mí majestuoso. Y fíjate que cuando tuve todo eso, lo que hice fue que me salí con la imaginación de la silla del productor y me metí dentro de la película como la protagonista de la película. Y empecé a ver cómo era yo como protagonista de la película, viendo la vida que yo había creado para mí. Y nuevamente la conecté, la vi, la oí, la sentí con lujo de detalles en todos los espacios que yo había trabajado, en mi parte profesional, en mi parte emocional, en mi parte financiera. Y fíjate que lo hice con tanta fuerza que cuando terminé ese proceso,
traje una cartulina con colores, montones de colores, y me senté a pintar eso que yo había construido para mí. Porque lo tenía tan fuerte, tan vívido, que sabía que esa era la realidad que yo estaba construyendo. Y fíjate que todavía hoy me acuerdo de cómo empecé a producir nuevas películas, que las emociones en el cuerpo vuelven y se me reconectan. Y fíjate que después de pintar en esa cartulina maravillosa todo lo que yo había visto, independiente si sabía pintar o no, sencillamente poniendo muñequitos, palitos, florecitas, lo que para mí representara eso que había visto, además con palabras y teniéndolo como yo lo quería tener, pues lo puse al frente de mi cama para que cuando yo me levantara todas las mañanas lo pudiera ver. Y eso lo tuve al frente de mi cama durante muchos meses. Y cada vez que en la mañana me levantaba, lo veía. Cada vez que en la noche me acostaba, lo veía y volvía y lo reconectaba con esto que para mí había sido ese movimiento que me recordaba que ahí estaba plasmada mi nueva película. ¿Y sabes qué? Mi vida cambió. Realmente salí de ese estancamiento y aprendí a vivir algo que para mí era lo que yo quería, vivir bien y feliz. Creé mi empresa que se llama Crea Felicidad y adicionalmente me dediqué a enseñar a muchísimas personas cómo utilizar la programación neurolingüística como una herramienta absolutamente poderosa para poder cambiar tu vida. Y fíjate que además creé lo que se llama el método Crea Felicidad, que fue generar conciencia, recuperar mis recursos, imaginar y adicionalmente generar acciones que hice durante todos mis días para que eso que yo había imaginado se volviera realidad. Entonces todas las mañanas me levantaba, decía mis frases de poder, pero no solamente decía frases de poder, sino las conectaba dentro de mi cuerpo, veía la película que había creado plasmada en mi cartulina, donde me conectaba cada vez que la estaba viendo. Empecé a utilizar palabras positivas, pensamientos positivos y lo más importante, cambié mi actitud. Y conecté mi vida con algo que en ese momento tomé la decisión que me iba a acompañar de ahí en adelante, y era tener como objetivo primario en mi vida crear felicidad en mi vida. Y eso es lo que he hecho a través de todos estos años, utilizando el método Crea Felicidad. Pero además completé eso con una rutina de mi diario vivir. Y esa rutina que me ayudó a conectar todo eso que me hace sentir muy bien es levantarme temprano en las mañanas, caminar, escuchar música, adicionalmente conectarme con mis mascotas, alimentarme bien, y no importa las situaciones como se presenten, hoy en día las recibo y las agradezco. Agradezco todo lo que me ocurre. Además, me doy permiso de equivocarme, me doy permiso también de sentirme mal, me doy permiso de reconocer cada emoción que aparezca dentro de mí, me doy permiso de pasar por diferentes momentos, la tristeza, a veces el cansancio, a veces la rabia, porque todos esos momentos son válidos. Lo que sí aprendí es que como los recursos están dentro de mí y yo tengo todo lo que necesito, pues cualquier situación en la vida que se me presenta,
hoy en día, utilizando mi método Crea Felicidad, vuelvo y salgo y me conecto nuevamente para vivir bien y feliz. La vida para mí es como una ruleta, ¿no? Tiene diferentes colores y en unos ganas, en otros no, pero en todos finalmente ganas, porque siempre hay aprendizajes. Es como la rueda de Chicago, a veces estás arriba, a veces te bajas, pero cuando sabes quién eres tú, rápidamente y tienes una gran caja de herramientas, rápidamente vuelves a subir. Entonces me conectó con el disfrutar cada día con lo que llega. Y fíjate que además mi método de Crea Felicidad se lo he compartido a muchísimos de mis alumnos que lo han utilizado, porque también les he enseñado que si yo hoy me devolviera en el tiempo y recordara esa situación que te acabo de contar, creo que la agradezco, porque esa situación de estancamiento me hizo moverme, me enseñó a cambiar lo que necesitaba cambiar, me dio la fuerza infinita para poder salir de ahí y soy una mejor persona por todo eso que viví allá. Sigo conectada con mi espíritu emprendedor, que es esa fuerza que está dentro de mí y que me dice, muévete, sigue adelante. Te recomiendo que utilices este método maravilloso que sé que te va a servir. Recuerda, te conectas con tu espíritu emprendedor, que es esa parte que te hace salir. Y empiezas a generar conciencia, recobras tus recursos, experimentas con la mente, generas acciones y creas tu dieta de la felicidad. Muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias por estar aquí y recuerda, siempre estamos aprendiendo.